Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. La semana pasada, el Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich a la cabeza, creó la Unidad de Inteligencia Artificial, aplicada a la seguridad. Así se llama. Según dicta la Resolución 710/2024, esta unidad funcionará en la Dirección de Ciberdelito y de Asuntos Cibernéticos, dependiente de la Unidad de Gabinetes de Asesores, y tiene como objetivo, escuchen bien esto porque es algo increíble, prevenir, detectar e investigar delitos con esta tecnología que están proponiendo. En mayo último ya se había habilitado mediante otra resolución el famoso ciberpatrullaje de las fuerzas de seguridad, y para entender un poco más en profundidad ¿de qué estamos hablando? Estamos en comunicación con Tomás Pomar, que es integrante del Observatorio del Derecho Informático Argentino, conocido como ODIA. Hola Tomás, ¿cómo estás? Natacha te saluda al aire de FM La Tribu. ¿Qué tal, Natacha? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente, te agradezco el tiempito que te tomás para hablar con nosotras. Antes de entrar específicamente en esta nueva resolución y esta unidad de inteligencia artificial aplicada, quería consultarte como más a nivel reflexivo, ¿qué pensás acerca de esta aplicación o este intento de aplicación, cada vez un poco más de automatismos, podemos decir, técnicos, que en teoría pretenden eliminar problemáticas sociales, pero no sé si es tan así. Digamos, ¿cuál pensás vos que puede llegar a ser la explicación de que veamos en la inteligencia artificial alguna solución a nuestros problemas más sociales? A ver, yo creo que algo para marcar respecto a la resolución, para iniciar, es que la resolución en sus considerandos es bastante mala, hay que decirlo francamente y de forma sencilla. Uh-huh. ¿Sí? Sobre todo porque la resolución en ningún momento da cuenta de una motivación o en razón de que esto sería una herramienta útil para combatir la inseguridad. De hecho, a fines de justificar esto, lo único que hace la resolución es ampararse en los ejemplos de la experiencia de otros países que entre sí son extremadamente disímiles. De hecho, para darte una idea, cita países como Singapur, Israel o Francia. Países que no solamente entre sí no tienen mucho que ver respecto a sus problemáticas de seguridad específicas, sino que todos ellos respecto a Argentina guardan una distancia kilométrica. Uh-huh. Aparte, yo creo que algo a marcar fuertemente de toda esta actividad que lleva a cabo el Ministerio es que llama mucho la atención el hecho de que, contrario a la experiencia de otros países, pienso por ejemplo en España, toda esta actividad que se lleva desde el Poder Ejecutivo no obedece a ninguna modificación de los códigos procesales. Es decir, se crean estructuras en la administración pública, se va luego a proceder a hacer contrataciones públicas de sistemas que son muy peligrosos, y la verdad es que no está muy claro si los jueces, que son los destinatarios finales de estas medidas, van a poder introducir a un juicio oral las pruebas que se produzcan mediante el uso de esta tecnología. Creo que eso nos da un escenario bastante complicado. Primero, por las falencias de la medida implementada. Segundo, porque no se entiende muy bien cuál va a ser el contexto en el cual se utilicen estos sistemas. Y tercero, porque va a haber gastos públicos que no sabemos si sirven para algo. Sí, se entiende, y también la falta de explicaciones y de argumentación que hay en el decreto, lo estuvimos leyendo y la verdad es que son todas medidas que parecen muy aisladas, y a su vez hay cosas que no dejan en claro, como por ejemplo esto, ¿no? ¿Cuáles son las tareas encomendadas a esta unidad? Y una de ellas dice crear perfiles de sospechosos. Y en ese sentido, no sé si vos quizás podés tener alguna idea con respecto a esto, pero es cómo se crean estos perfiles con inteligencia artificial, y sospechosos respecto a qué o a quiénes, ¿no? Bueno, es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que acá algo a marcar fuertemente es, como punto de partida esencial, entender que las fuerzas de seguridad no son las que desarrollan el software. Esto es algo muy evidente para todos los que trabajamos en estas cuestiones, pero que quizás muchas veces se le escapa a quienes no están en este rubro.
¿Por qué digo esto? Porque la pregunta de cómo es que lo van a hacer no es algo que lo vaya a definir la propia fuerza de seguridad, posiblemente. En gran medida, esa definición va a venir de parte de un privado, que es el desarrollador o vendedor, que no es lo mismo, de la herramienta de software. Entonces, esto es un problemón en un montón de aspectos que pasan por el lado de seguridad, pero también pasa por cómo pensamos el Estado y cuál tiene que ser el grado de transparencia y rendición de cuentas que el Estado pueda dar por diseño cuando implementa algo. ¿Cómo lo van a hacer? En términos generales, yo te puedo tirar un par de pautas cómo se hace esto, que es que adquieren un software, lo van a empezar a correr, si lo van a ejecutar, dándole un par de variables y poniendo un par de parámetros. Ahora bien, más allá de cómo es que funciona el software, un problema estructural de esto, y bastante grave para la historia argentina, es que este tipo de medidas, como la creación de la unidad o la habilitación del ciberpatrullaje, habilita la adquisición de herramientas para las cuales luego no hay lo que llamamos un manual de usuario o una delimitación bastante estricta de cómo tiene que ser usado el sistema. Creo que en esto hay que tener presente, en Argentina, cuando se creó el Ministerio de Seguridad, que es bastante moderno, fue justamente para poder garantizar que la conducción de las fuerzas de seguridad federales sea de carácter civil. Es decir, sacarlo de lo que era el Ministerio de Interior y darle un grado de control mayor. Entonces, ¿por qué señalo esto? Y me amparo en un caso que fue la causa ODIA contra el gobierno de la ciudad por reconocimiento facial, no sé si te acordás. Sí. Hemos hablado con vos, me parece. Sí. Por un software que me acuerdo nos entrevistaron ahí en la radio. Un problema muy grande con estas cosas, por ejemplo, es que no puede ser que los usuarios del sistema, que son las fuerzas, tengan usuarios anónimos, no saber quién está cargando cosas en el sistema. Claro. Y eso pasó con el reconocimiento facial de la ciudad. Claro. Teníamos carga de datos de usuarios admin, o sea, no sabes quién es. Entonces, es un conjunto de problemas. Bien, en ese sentido y en esto que nombraste dos cosas que me parecen recontra importantes, una tiene que ver con quién está, ¿no? Qué empresas privadas están en este desarrollo y en la operación de estas tecnologías, y por el otro lado, esta idea de que el acceso a la información también es una forma de poder, y la pregunta que me queda ahí, bueno, es quién controla, ¿no? Esta inteligencia o qué lugar, que también lo habías dicho, es el papel de la justicia. Eso lo presentaron, ¿tenés información sobre cómo se pretende ejecutar este mecanismo o esta unidad de inteligencia aplicada a la seguridad? Mira, en la justicia todavía no hay ningún caso en el que hayan aportado prueba producida en nuestros sistemas. Sí te puedo contar, si querés, que hay experiencias comparadas de otros países con este tipo con las nuevas tecnologías y los procesos penales, que es muy distinta a lo que hicieron acá. Por ejemplo, en España hace unos 3 años más o menos aprobó un nuevo código procesal que introdujo herramientas informáticas muy, muy pesadas, ¿sí? Para sancionar eso, en España, como sabían que antes hay que modificar el código procesal, hubo años y años de reuniones entre universidades, jueces y el Ministerio de Justicia y de Seguridad que lo introdujo. Ahora bien, la verdad es que quiero ser claro con esto. Están tomando medidas que van a permitir hacer contrataciones públicas para adquirir tecnología que no sabemos si los jueces van a considerar que es apta o no para producir prueba en un juicio penal. Entonces, ese control todavía falta. Lo que puede suceder es que haya gasto público, contrataciones, sin que esté todavía bien diseñado para garantizar el resultado. Sí, es una locura. Es una locura, sobre todo pensándolo más en la narrativa y en el discurso de lo que significa, ¿no? Que una ministra de Seguridad diga, vamos a crear una unidad de inteligencia artificial aplicada en seguridad que nos va a permitir, analizar actividades en redes sociales, ¿no? Identificar movimientos de grupos delictivos o prevenir disturbios, como dice el decreto. Eso le da una pomposidad, ¿no? a estas medidas que vacían en esto que decís. No se sabe ni cómo se va a aplicar, ni si el proceso, todo lo que tiene que ver con lo judicial va a tomar esta información como pruebas. O sea, como que es simplemente algo discursivo o más estético, ¿no? Parece. Sin embargo, me gustaría preguntarte cuáles ustedes desde ODIA quizás ven que se escucha un poquito, Tomás, raro, un sonido de fondo, no sé si es nuestra comunicación o tu teléfono, pero bueno, te hago la pregunta, que es,
¿Cuáles son los riesgos que ven ustedes asociados con la implementación, si es que se llega a implementarse, de estos sistemas de inteligencia para el ciberpatrullaje o para la vigilancia, no sé, de redes sociales? O sea, ¿cuáles son los ustedes ven si se está vulnerando algún derecho constitucional claramente, con aunque sea esta idea o esta propuesta para aplicar la inteligencia artificial? Oh, lo perdimos a Tomás en una pregunta que era crucial para esto que veníamos hablando, que simplemente es, en realidad complejamente es, este anuncio del Ministerio de Seguridad. Retomamos porque se nos cortó la comunicación, pero la semana pasada el Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich ahí a la cabeza, creó esta unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, que básicamente tiene diferentes objetivos. Uno de ellos es, como decíamos, crear perfiles de sospechosos. Otro tiene que ver con analizar las actividades en redes sociales. Otro tiene que ver con prevenir disturbios, entendiendo que las redes pueden llegar a dar información para que las fuerzas de seguridad actúen. Y lo que nos estaba contando recién Tomás era, bueno, primero que quien desarrolla este software no es específicamente gente de la gestión, y que tiene que ver también con, bueno, empresas privadas, diferentes desarrolladores y demás. Y por el otro lado, esta idea de lo estético de la medida, que muchas veces parece algo que no tiene contenido, pero si se llega a aplicar, la pregunta era, no sé si ya Tomás está en línea, era básicamente cuáles son los riesgos asociados a la implementación de estos sistemas en relación a los derechos de quienes vivimos en